El revolucionario siglo XX, una historia informal. El siglo XX ha sido denominado como el siglo de la tecnología. Podemos dividirlo en 5 ciclos de vida fugaz, pero cada uno con una identidad clara y fuerte, caracterizada por una tendencia predominante. En cada uno de estos 5 ciclos podemos identificar 4 etapas: nacimiento, desarrollo, madurez y obsolescencia. El siglo XX seguramente fue la aventura más inesperada que ha vivido la humanidad. En tan solo 100 años el hombre dominó a la naturaleza y tomó el control del planeta para hacerlo su esclavo. Las fantasías de Leonardo da Vinci, Julio Verne y muchos otros visionarios se convirtieron en realidad. La electricidad, el teléfono, el automóvil, la radio, el cinematógrafo, la aviación, eran muestras del triunfo humano sobre la naturaleza. El nacimiento de la psiquiatría, los adelantos médicos y los avances en los estudios de sexología, producto de los estudios freudianos, fueron otra faceta. Estos eran los primeros síntomas de lo que sería el controvertido siglo XX. Por su parte, el siglo XIX se caracterizó por el idealismo, la percepción de que el hombre había empezado a dominar y a controlar la naturaleza. Fue el sustento del materialismo y la idea se conformó esa actitud soberbia que caracterizó a la sociedad de principios del siglo XX. Fue la época del positivismo, del liberalismo y del materialismo. Federico Nietzsche acuñó su famosa frase: Dios ha muerto, y se le tomó en serio. La revolución industrial conformó a la burguesía empresarial y su antítesis, el proletariado, como dos caras de la misma moneda. El socialismo fue la filosofía del proletariado y el sindicalismo su primera conquista. Este clima de opiniones diversas, pleno de efervescencia por cambiar el orden establecido, cristalizó a principios del siglo XX en las primeras revoluciones políticas y posteriormente en los primeros sistemas políticos que, con respaldo ideológico, llegaron al poder gubernamental de varios países. La Revolución Rusa, la mexicana, el nacionalismo y el fascismo. El hombre estaba poseído por la soberbia. A partir del siglo XX la humanidad es dueña de su destino. Si lo desea puede desarrollar un mundo casi perfecto, o abrir la caja de Pandora y dejar que todos los males escapen y destruyan al planeta y a la humanidad. El concepto de subconsciente hizo suponer que se podría dominar la conducta humana y esa idea revolucionó la publicidad. José Ortega y Gasset escribió La rebelión de las masas en 1937, libro en el que se define el perfil del hombre nuevo, que pierde su individualidad pretendiendo obtener reconocimiento de la sociedad. A las expectativas de que la tecnología recién descubierta era la piedra filosofal que haría rica a la humanidad como consecuencia del desarrollo industrial, sobrevinieron las reivindicaciones de la clase trabajadora. Para ofrecer una oferta representativa del inicio del segundo ciclo, podríamos tomar la publicación en 1914 de la obra La decadencia de Occidente, escrita por el pensador alemán Osvaldo Spengler, 1880-1936. Este libro simbólico sintetiza y define la historia de Occidente en un contexto pesimista, cuyo inicio en la Primera Guerra Mundial desencadena a partir del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914. A manos de un terrorista.
Este segundo ciclo se caracteriza por la búsqueda de mejores condiciones laborales para los trabajadores, con un trato más humano. La ideología es fundamental para entender esta época. De ella también está impregnada la Primera Guerra Mundial. Es un periodo marcado por el impacto político de la confrontación. El deseo expansionista alemán desemboca en la Segunda Guerra Mundial, que arrastra a toda Europa dividiéndola en bloques. Por otro lado, la revolución del arte fue un hecho de gran importancia simbólica. Se crearon nuevas corrientes en cada una de las manifestaciones culturales y artísticas. Uno de los motivos principales es que el arte acostumbra vestir de fantasía a las luchas ideológicas, como si el arte y la política tuviesen alguna vinculación. La posguerra, a partir de los años 40, se caracterizó por la lucha por superar la crisis que siguió al trauma. Las generaciones del siglo XXI tendrán el poder de definir cómo será la vida desde ahora y hasta el fin de la humanidad. Tendrán la responsabilidad de dejar un mundo habitable para las próximas generaciones. El arte y la filosofía se fundieron en el existencialismo, nueva doctrina anclada en el materialismo pesimista que reflejaba el espíritu cansado de las juventudes de la posguerra. La guerra había sacado lo peor del hombre, su lado salvaje. La percepción atea dio a la vida esta filosofía que se negaba a aceptar la visión espiritual explícita de las religiones. En el ámbito de la imagen, la expresión de la realidad cotidiana quedó plasmada en la corriente denominada cine verdad, desarrollada en Italia por grandes cineastas de fina sensibilidad que luego habrían de alcanzar notoriedad, renombre y fama por su ácida crítica a la sociedad contemporánea y sus ambiciones de poder, lo que trajo como consecuencia la tragedia de la guerra recién terminada. París se convirtió en un símbolo romántico del idealismo filosófico, quizá por haber sido cuna del existencialismo y el barrio latino el centro de la reunión de la juventud comprometida. Esta zona de París se hizo famosa por sus bares y cafeterías. Surgieron jóvenes pensadores que lideraban la corriente de vanguardia en filosofía y se había convertido en sus promotores Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir y otros más que se convirtieron en leyenda intelectual. La contrarrevolución y la posguerra caracterizaron el inicio del tercer ciclo, que se puede ubicar a mediados de los años 40. Se distingue por la revolución social pacífica, por el cambio de valores sociales y de papeles. Nicholas Ray, director de sólida trayectoria en cine, tomó las tendencias existencialistas, cuyas características eran precisamente su pesimismo y la cruda realidad de la angustia existencial, y las plasmó en la película Rebelde sin causa, que llevaba como actor estelar a James Dean, quien se convirtió en la máxima figura juvenil del momento. Su apariencia de joven desubicado y ajeno a las veleidades mundanas, su carisma personal y su presencia física, caracterizada por un copete rubio, crearon el prototipo del joven de la época. Por su parte, la filosofía reflexiva de la película y su propuesta de rebeldía impulsaron un nuevo ambiente de rechazo a todo lo tradicionalmente aceptado por la sociedad. Los símbolos fueron los motociclistas, cadenas y chamarras de cuero, que los fans de James Dean utilizaron para emblemas de esa rebeldía naciente, desquiciada y sin rumbo claro. La película El Salvaje, interpretada por Marlon Brando, dio continuidad a los planteamientos de Rebelde sin causa.
El cuestionamiento institucional era la esencia de esa nueva lucha juvenil. De ese modo, los jóvenes estadounidenses que se habían sentido manipulados al ser enviados al frente de batalla de una lucha que aparentemente no les incumbía, sintieron que podían expresar sus reclamos a esa sociedad aún comandada por adultos. El rock and roll fue mucho más que un género musical. Fue una revolución social, silenciosa, que cambió los valores morales y modificó las estructuras de la sociedad. La autoridad se convirtió en el foco de atención de esta lucha que se libró entre todos los frentes: gobierno, familia, empresa, iglesia, escuela, club, etc. La autoridad como poder ejercido por el más fuerte, hecho institución para darle credibilidad moral, había acompañado a la sociedad desde sus inicios y había creado dogmas que los jóvenes de la época ya no estaban dispuestos a respetar. En este entorno surgió una nueva generación de novelistas, filósofos, músicos, cineastas, poetas, pintores. James Dean capitalizó en su persona y a su favor toda esta riqueza de experiencias. En él estaban representadas las ilusiones de los jóvenes. Su temprana muerte a los 22 años, cuando estalló en su auto deportivo Porsche, lo convirtió en leyenda, pues desapareció en la cúspide de su fama sin haber llegado a resentir el desgaste natural de las malas épocas profesionales. Sin saberlo, él definió su destino al acuñar su famosa frase: hay que morir joven para ser un cadáver joven. A su vez, la industria pornográfica, primero, y la cinematográfica después, crearon a Elvis Presley, la versión glamorosa del joven sin causa, del rebelde, lo cual finalmente consolidó el prototipo. El rock and roll jugó un papel fundamental como promotor de esta nueva visión juvenil de la sociedad. Los grandes grupos y los solistas adquirieron gran significación, pues insertado este género musical en un contexto social, se volvían un prototipo a seguir más allá de las canciones que interpretaban. Hablaban de un nuevo estilo de vida, nuevos valores y promovían una actitud auténtica que cuestionaba la vida propia. La Guerra Fría simbolizó la lucha de dos bloques políticos antagónicos: el comunista encabezado por Rusia y el capitalista liderado por Estados Unidos, cada uno sustentado en sus poderes económico y militar. Como consecuencia, la polarización del mundo se hizo más evidente. Los idealistas revolucionarios harían un nuevo intento apoyado a la revolución cubana que inició y consolidó Fidel Castro. Por otro lado, el pragmatismo sajón de los estadounidenses fortaleció su imperio industrial, económico y bélico. Como paliativo ofrecieron a la sociedad adelantos tecnológicos. Lanzaron los primeros cohetes espaciales en franca competencia con la Unión Soviética o URSS. Con el nacimiento de los medios masivos de comunicación, principalmente de la televisión, a mediados del siglo XX, se inició la globalización. El glamour del estilo de vida estadounidense generaba fantasías. Sin embargo, el senador Joseph McCarthy logró instrumentar un fenómeno represivo en contra de los intelectuales estadounidenses, simpatizantes del comunismo, y en Hollywood muchas carreras sólidas de actores y directores se truncaron a causa de este movimiento político. En Europa la juventud buscaba construir un mundo más justo, para que no volviera a repetir el trauma de la guerra. En cambio, en Estados Unidos se vivía el American Dream o sueño americano, el instrumento ideológico de la nación más poderosa del mundo, mientras en lo económico, comercial y militar
construía una oposición desafiante al bloque comunista y se erigía como el líder de las naciones que aceptaban esa concepción, periodo conocido como la Guerra Fría, cuya característica principal fue el distanciamiento de la Unión Soviética. Al inicio de los años 50, Estados Unidos envió soldados a Corea y muchos años después a Vietnam. La televisión, por su parte, logró modificar el estilo de vida de las familias, congregándolas alrededor del aparato en tertulias nocturnas para ver los programas de alto rating. En Estados Unidos se desarrolló vertiginosamente la industria publicitaria y se estimuló el consumismo. Los estudios académicos relativos a la opinión pública se pusieron de moda en las universidades. La televisión, el cine y los fonógrafos crearon y definieron las tendencias globales. Estados Unidos conquistó al mundo mediante una sólida industria del entretenimiento. Estableció patrones y estilos de vida. El American Way of Life se convirtió en el modelo predominante. El alto poder de compra de la clase media dio sustento al país, fortaleciendo el consumo dentro de Estados Unidos. Los movimientos sociales derivados del rock and roll destruyeron el mito de la autoridad incuestionable y obligaron a cada institución a esforzarse por construir su credibilidad y ganarse el respeto de la sociedad. Fue el inicio de los estudios de comunicación y la necesidad de crear programas de relaciones públicas.